Muy buenas tardes a todos. Siendo las 15:35, damos inicio a la jornada del día de la fecha. Me presento, soy Juan Batule, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Hoy estaré a cargo de la moderación del presente panel, en que se tratará el juicio de cesura de pena y la sentencia. Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a la Coordinación Regional de Salta y Jujuy de la Escuela Judicial de la Asociación, a la doctora Lucía Orsetti, organizadora del presente ciclo, por haberme invitado a participar como moderador de este conversatorio. También especialmente a las señoras magistradas, expositoras del día de la fecha, y a todas las personas conectadas, a quienes recomiendo tener a mano el Código Procesal Penal Federal, así como también el Código Penal de la Nación. Paso a presentar a las expositoras que nos acompañan, que son de excelencia y de renombre, no solo a nivel local, sino también nacional. En primer término, quiero presentar a la doctora María Alejandra Cataldi. Ella es abogada, jueza del Tribunal Oral Federal número 1 de Jujuy, así como también del Tribunal Oral Federal número 2 de Salta, docente, responsable de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago del Estero, replicadora de la Oficina de la Mujer, presidenta de la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina, y cuenta con múltiples posgrados y publicaciones en materia penal, así como también cuestiones de género y administración de justicia. En segundo término, quiero presentar a la doctora Gabriela Elisa Catalano. Ella es mediadora, abogada, jueza del Tribunal Oral Federal número 2 de Salta, actualmente también cumpliendo funciones de jueza en el Tribunal Oral Federal número 1 de Salta, especialista en ciencias penales. La doctora Catalano fue presidenta de la seccional Salta de la Asociación de Magistrados durante el periodo del 2022 al año 2024. Y por último, quisiera presentar a la doctora Mariana Gamba. Ella es abogada, fiscal adjunta de Procurar NOA del Ministerio Público Fiscal de la Nación, magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, así como docente en diversas materias y cursos sobre el sistema acusatorio. Ahora sí estamos en condiciones de presentar la temática. A los fines didácticos vamos a dividir este conversatorio en dos. En primer término vamos a analizar lo que es el juicio de cesura de pena y luego nos adentraremos a lo que es la sentencia propiamente dicha. En este sentido, respecto a lo que es el juicio de cesura, para aquellos que no lo saben, el presente Código Procesal Penal Federal, en su artículo 283, divide el juicio en dos etapas. En las últimas clases se ha tratado la primera etapa en la cual se determinó la existencia del hecho, su calificación, así como la responsabilidad penal del acusado. Ya hemos superado dicha instancia y ante un veredicto de culpabilidad nos toca la segunda etapa del juicio, llamado por la doctrina como juicio de cesura o cesura de pena, en el cual se determinará la sanción a imponer, su modalidad, así como su lugar de cumplimiento. Ahora, para dar inicio al presente conversatorio, me gustaría leer el artículo 304 del Código Procesal Penal Federal, que se refiere específicamente a esta etapa del proceso. El artículo 304 dice: audiencia de determinación de la pena. En la misma oportunidad en que se diera a conocer la declaración de culpabilidad, el juez fijará dentro de las 48 horas audiencia de debate sobre la pena y su modalidad de cumplimiento. En la audiencia y la deliberación regirán las mismas reglas dispuestas en este capítulo. En los casos en que la acción civil haya sido ejercida, los jueces establecerán la indemnización si correspondiere. Bien, y mi pregunta inicial para todo el panel, para comenzar este conversatorio, quisiera preguntarles: ¿la cesura es una mera audiencia de determinación de pena o qué implica la misma? En ese sentido, le paso en primer término la palabra a la doctora Cataldi. Si nos puede dar su opinión, doctora, muchas gracias.
Bueno, con Gabriela habíamos quedado en que vamos a hablar ambas de las situaciones que se plantean. En principio, el juicio de censura es un juicio, es un nuevo juicio, no un nuevo juicio, sino un juicio sobre unos aspectos que no fueron determinados en la anterior etapa. En ese sentido, tiene la estructura de un juicio no es una audiencia simple. Se puede producir prueba y los jueces van a valorar sobre digamos, las peticiones de las partes. Tiene la misma estructura que el juicio de debate, si se quiere. Alegatos de apertura, producción de prueba, declaración de la persona que ha sido traída o declarada responsable, alegatos de cierre y obviamente la deliberación y posteriormente la decisión. Gaby, no sé si querías decir algo más. Sí, Sí, doctora en realidad Catalano. creo que perdón Juan, Sí. creo que esta es una de las modificaciones más importantes, entre otras, pero que por lo menos para el Poder Judicial ha tenido este sistema acusatorio, porque antes se discutía en un solo juicio, no solo la responsabilidad, sino también la pena, la modalidad. Y la verdad es que a veces uno ya llegaba, ¿no? Con un bagaje de información, llegábamos a veces hasta cansados ya en este momento. Entonces, cuando se discutía y se fundaba el monto de la pena y la modalidad, la prueba a veces era escasa, los fundamentos en muchos casos eran más bien genéricos, ¿no? Haciendo referencia al artículo 41, inciso primero y segundo, sin profundizar. Acá, como dice Alejandra, es un verdadero juicio. La prueba, bueno, como han venido ustedes escuchando seguramente a lo largo de todo este año, ya se tiene que haber ofrecido las partes, la fiscalía, Mariana, la defensa, ya tienen que haber ofrecido la prueba para esta etapa durante la audiencia de control de acusación. Para la defensa, sobre todo la defensa particular, al principio, ¿no? Cuando empezamos nosotros con este sistema, se complicaba mucho pasar a discutir el monto de pena cuando hasta hace escasas horas venían pidiendo la absolución. Y entonces comenzaban esos alegatos de apertura, a veces queriendo hasta discutir los fundamentos que habíamos dado los jueces para la responsabilidad. Lo mismo pasa incluso hoy con los imputados, cuando le damos la palabra, porque volvemos a lo mismo, es la misma estructura, un alegato de apertura de fiscalía, de la defensa, le damos la palabra al imputado para si quiere decir algo, y ahí tenemos que remarcarle mucho que es solo respecto de la pena. Porque si volvemos a discutir la responsabilidad, estamos en una etapa equivocada. De tal manera que esto le da una mayor determinación a este proceso de la pena que es tan importante, porque en definitiva al imputado le importa, una vez declarada responsabilidad, saber cuánto de pena se le va a imponer y qué tipo de modalidad. Me parece que es uno de los cambios fundamentales y estructurales de este sistema acusatorio, que la verdad es muy bueno. Nosotros cuando terminamos la etapa de responsabilidad, solo declaramos la responsabilidad y damos fundamentos donde valoramos prueba que se produjo durante esa etapa, pero prueba que muchas veces también se va a repetir, se va a reiterar y se puede valorar durante esta etapa de cesura. No quiero adelantarme sobre la prueba, pero esas son las características generales. Bien, doctora, muchas gracias. Doctora Gamba, si nos puede dar su opinión, por favor. Sí, Juan, yo coincido en lo que dicen las doctoras. Principalmente valoramos esta nueva separación que hizo el Código del juicio de responsabilidad y el juicio de cesura, porque creemos que le dio a la mesuración de la pena la importancia que tiene que tener. Esto que decía la doctora Catalano, de que antes llegábamos cansados todas las partes, la fiscalía, la defensa, los jueces también, al momento de la determinación de la pena y quizás no se fundaba con la profundidad que vemos hoy que se funda tanto los pedidos
pedidos de pena por parte de la Fiscalía o la querella, como las resoluciones de los jueces. Hoy vemos realmente la resolución respecto de la pena con una profundidad que antes no tenía. Así que celebramos esta separación que hizo el legislador del juicio de pena y del juicio de responsabilidad. También, si bien por ahí es algo que cae de maduro, pero dejar sentado que es el mismo tribunal, ¿no? O sea, es el mismo tribunal el que viene interviniendo en el juicio de responsabilidad, que cierra, declara la responsabilidad de la persona y ahora interviene también en el juicio de cesura. Acá ha habido, después lo vamos seguro a profundizar, pero ha habido algunas discusiones respecto a cuando hay absolución, qué pasa si es el mismo tribunal el que absuelve y eso se casa, cuando vuelve, quién tiene que dictar la pena. Bueno, ya vamos a poder charlar sobre eso también más adelante, pero me parece que son temas que vinieron ahora con el nuevo Código Procesal Penal y que antes no nos los planteábamos porque no teníamos esta separación. Y también no solo se pone el monto de la pena, sino que la modalidad de la pena y algunos otros puntos que vamos a ir charlando a lo largo. Yo lo que quiero distinguir es que del juicio de responsabilidad nos centramos principalmente sobre lo que son los hechos, ¿sí? Los hechos y la responsabilidad de la persona respecto de esos hechos, y el doctor Fleming, que era integrante del Tribunal Federal número 2, hoy jubilado, siempre decía que en cambio en el juicio de cesura, en el de pena, nos centramos principalmente en la persona. Y eso creo que es un cambio importante que hizo el legislador con esta separación. Bien, doctora, muchas gracias. Y atento que le corresponde al Ministerio Público Fiscal solicitar una pena para el imputado, quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo y cuándo se solicita una pena procesalmente hablando? Si nos puede explicar eso brevemente, por favor. El momento en el que la Fiscalía solicita la pena es cuando termina este juicio de cesura. Ese es el momento específico en el que se solicita. Como bien dijeron las doctoras, el juicio de cesura se rige por las mismas reglas que el juicio de responsabilidad, así que hay un alegato de apertura donde vamos a manifestar cuáles son los puntos que se van a tener en cuenta para mesurar la pena, es decir, qué voy a tener en cuenta para, dentro de una escala penal, pararme en determinado lugar. Eso va a pasar en los alegatos de apertura. Y después, en el alegato de clausura, una vez producida la prueba del juicio de cesura, ahí sí vamos a hacer la solicitud específica de pena. No obstante, cabe aclarar que el código, en el artículo 274, le impone al Ministerio Público Fiscal, cuando hace la acusación, es decir, previo al juicio, hacer una estimación de la pena. Así que ese es el primer momento en el que la Fiscalía tiene que pensar en la pena. ¿Y por qué? Si bien lo que busca al momento de la acusación, cuando hacemos la acusación, esa estimación de la pena, es a los fines de determinar si en el caso va a intervenir un tribunal colegiado o unipersonal. Ese es el primer momento en el que la Fiscalía piensa en la pena. No obstante, después la solicitud específica va a ser en el juicio de cesura, cuando se clausura el juicio de cesura, y no necesariamente nos tenemos que quedar atados a esa pena que pusimos en la acusación. Ya sé que vamos a hablar de eso más adelante, así que no me meto ahora en eso. Bien, excelente. Y como bien dijo la doctora Catalano, también se debe ofrecer la prueba en el escrito de acusación para lo que sería esta segunda etapa. Y en ese sentido, doctora Gama, le quiero consultar qué se debe probar en el juicio de cesura y cuáles son los medios de prueba que se suelen utilizar para ello. Como el código dividió el juicio en juicio de responsabilidad y de juicio de cesura, también cuando hacemos el ofrecimiento de prueba en la pieza acusatoria, tenemos que decir qué prueba vamos a llevar a cada uno de estos juicios, porque no es lo mismo lo que queremos probar en el juicio de responsabilidad que en el juicio de pena. De todas formas, nosotros siempre decimos que el insumo principal para el juicio de cesura, para el juicio donde se va a establecer la pena, es lo que se haya dicho, lo que haya sucedido en el juicio de responsabilidad, y también, sobre todo, los fundamentos de los jueces en el juicio de responsabilidad. Ese va a ser el primer insumo que vamos a tener en cuenta al momento de establecer una pena. Pero al momento de ofrecer prueba en la acusación, normalmente, y en relación a esto que decía de que en el juicio de cesura vemos más a la persona, la prueba que ofrece el Ministerio Público está más relacionada con informes ambientales, con cuestiones relativas a la salud de la persona, tanto psicológica como física, porque ahí se va a analizar la modalidad
de la prisión. También vemos su comportamiento en otras cuestiones como a través de sus pasos migratorios, si es una persona que respeta la norma o no respeta la norma, ¿sí? Entonces esas son las pruebas principales que lleva el Ministerio Público. Y por parte de la defensa, como no hay nadie de la defensa, entra un poquito en eso, por parte de la defensa en general, la defensa suele ofrecer familiares, amigos, conocidos de la persona para mostrar, bueno, que es una buena persona, que acata las normas, que es un buen padre de familia. Entonces, esa es la diferencia como entre lo que busca probar el Ministerio Público y lo que busca la defensa en el juicio de cesura. También se ofrecen siempre los antecedentes, por supuesto, penales en caso de que hubiera, para analizar la reincidencia, o también se ofrecen cuando no hay, para decir, bueno, en este caso, esta persona no es reincidente. Bien, excelente, Acá yo quiero decir algo. En Sí, realidad, doctora. no sé estrictamente si así sucede, pero si yo estuviera litigando, la prueba que ofrecería para un juicio de cesura estaría rondando los artículos 40 y 41 del Código Penal, porque voy a tratar de probar las circunstancias que me exigen esos artículos para que los jueces tengan la base a los fines de merituar el monto y luego la modalidad, obviamente. Pero me meto en un lugar donde no es, digamos, en un papel donde no suelo estar. Pero si yo litigara, yo me pararía en ese vértice y desde ahí buscaría pruebas. Totalmente, Bien, doctora. De hecho, cuando nosotros hacemos el alegato, partimos siempre de esa base en los juicios de cesura, porque bueno, es lo que el Código Penal establece para de la determinación de la pena. bien, doctora Catali. Voy a aprovechar ya que hizo mención a los ofrecimientos de la defensa y quisiera consultarle desde su experiencia cuáles suelen ser las pretensiones de la defensa justamente para la cesura de pena. La defensa generalmente lo que trata de probar es las calidades personales de las personas que han sido declaradas responsables. La vulnerabilidad, si existiera, la posibilidad de ganarse, digamos, los ingresos legalmente o no, y evidentemente, por supuesto, la situación física, psicológica o demás, que si fuera necesario hacer algún otro tipo de examen, pero en principio siempre va a buscar atenuantes. Ajá. Y respecto a las modalidades de cumplimiento, el lugar donde se va a ejecutar la pena, ¿suelen hacer esos planteos? No, a ver, Gaby, ¿qué Sí, yo siempre digo que la prueba que ofrecen va a depender mucho de qué pretenden pedir, porque si lo que se va a discutir no es tanto el monto de la pena, porque supongamos que Fiscalía pidió el mínimo o prácticamente el mínimo, lo que muchas veces van a pedir es la modalidad de cumplimiento con prisión domiciliaria. Entonces acá, en el ofrecimiento, y acá tenemos que ir un poquito al principio general de oralidad, ¿no? Son los informes socioambientales que se hacen en el domicilio de los acusados, qué sé yo, si hay algún planteo, por ejemplo, si lo que se va a pedir es una prisión domiciliaria por enfermedad, bueno, los informes médicos que correspondiera. Por supuesto que esto tiene que ir ceñido a cuál va a ser el objetivo final del pedido. Pero aquí tenemos que tener presente el principio de oralidad que rige, lo establece el artículo 2 junto con el de simplicidad, de formalización, pero que va desde el comienzo mismo del proceso hasta la ejecución de la pena. La oralidad es la reina dentro de este nuevo sistema acusatorio, con lo cual, si lo que pretenden hacer es probar con el informe socioambiental que, por ejemplo, corresponde la aplicación de una prisión domiciliaria por el inciso F, porque hay un menor de 5 años o un menor de edad a cargo del acusado, ese tipo de prueba tiene que en realidad ingresar en el proceso, no a través de la lectura del informe socioambiental, ¿sí?
sino a través de la declaración de quien lo haya efectuado. ¿Y esto por qué? Muchas veces nos decían, bueno, pero es un informe, y entonces ese informe debería constituir una excepción a la oralidad y yo podría leer el informe que hizo el gendarme, que fue al domicilio de esta persona, pero en este caso no tenemos que olvidar que estos informes tienen una valoración subjetiva, si se quiere, porque el gendarme va a hablar de la vulnerabilidad o no, de la vulnerabilidad habitacional, socioeconómico, a través de lo que ve, ¿sí? De cómo es la casa, si es una casa que tiene todas las comodidades o por el contrario no las tiene. Entonces, tiene que ser introducido en la audiencia de cesura a través de la declaración de quien lo haya efectuado. Por ahí quizás un informe médico, a veces los médicos pueden ser un poco más reticentes o bueno, tienen obligaciones que les impiden declarar y entonces quizá podamos considerarlo como una excepción y leerlo. Pero en esos casos, si es un informe socioambiental, lo conveniente a los fines de evitar oposiciones de las partes es que venga a declarar la persona que lo haya efectuado. Con respecto a las testimoniales de los parientes, también suelen ser ofrecidas a los fines de esto, lo que decía Alejandra y lo que decía Mariana, tener en consideración aquellas circunstancias personales, familiares. Y aquí tenemos que se me ha planteado, no en los juicios, pero sí en las audiencias de ejecución a veces, porque también hay modificaciones ahí, testigos que están en el extranjero, ¿no? Algún pariente que vive en Bolivia, que vive en Perú. eh, y acá hubo de parte del Ministerio Público Fiscal en algunos casos oposición a una declaración simple por considerar que la prohibición o el artículo del falso testimonio no se puede aplicar a una persona que está en el extranjero porque ¿cómo lo imputamos si no vive en nuestro país? Entonces, bueno, decirlo no, tiene que ser conforme el artículo 162 con la cooperación internacional, pero eso es muy complicado. Muchas veces los defensores, sobre todo los defensores particulares, no tienen los vínculos necesarios en otros países para gestionar esto. Y en mi caso particular, yo acepté las declaraciones de los parientes, aun cuando no viven en nuestro país, y después se las valora, ¿no? Con los condimentos básicos, si es que hay alguna otra prueba que aporte a lo que dicen los parientes, pero me parece que en algunos casos ser demasiado estrictos puede ir en perjuicio del acusado. Bien, doctora. Y ya que estamos hablando Juan. de la declaración de los familiares, doctora Gamer, le quería justamente consultar al respecto cuál es su opinión. Primero iba a hacer una referencia al tema de los informes ambientales, Sí, porque me parece súper interesante lo que dice la doctora Gabriela Catalano para resaltar que es tal la importancia que se le da al juicio de cesura, que realmente las partes ofrecen la prueba y la producen, que se hace un trabajo muy bueno en ese sentido desde las dos partes, ¿no? Por ejemplo, lo que es informes ambientales, así como la doctora hablaba de un gendarme que puede haber mandado a la fiscalía a hacer un informe ambiental, también la defensa tiene su equipo interdisciplinario que está compuesto por asistentes sociales, por psicólogos, y hacen sus informes ambientales. Y bueno, en eso está la contradicción, ¿no? Que se produce también en esta etapa de cesura, en producir informes que se introducen a través de las personas que lo hicieron, a través de los testigos, donde por ahí se produce una contradicción en puntos que hacen referencia a la cesura. No sé, la vulnerabilidad, como decía la doctora, puede ser algo subjetivo, puede haber una opinión del asistente social de la defensa y otra opinión del asistente social de la fiscalía. Entonces, esto resaltarlo como para mostrar que también hay contradicción en esta producción de prueba que se hace en la cesura y por eso se rige por las mismas reglas y por eso también hay interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, realmente se hace un juicio de cesura. O sea, me parecía bueno referirme a eso. Y Lo en lo que respecta a importante, las... perdón, lo Sí. importante es saber que el documento no camina. Creo que eso es el tema. El documento tiene que estar verbalizado porque entonces sí tiene el debido contralor. Y acá hay contradicción en cada una de las pruebas que se producen. Entonces,
tanto el que ofrece como aquel que tiene que contrainterrogar tiene que tener la posibilidad efectiva de hacerlo en una audiencia. Y por eso es que hay que hacer la verbalización u oralización a través de la persona que ha elaborado el documento, ¿no? Por eso el documento en esta situación no camina. Totalmente. Los únicos documentos que en general vamos a introducir por lectura puede ser, no sé, una partida de nacimiento, que no vamos a traer al director del registro civil a que diga lo que dice. Son esas las excepciones, pero el resto de los documentos que pueden ser oralizados por la persona que los elaboró y que tienen una valoración, va a ser el testigo el que deponga sobre su contenido en el juicio de cesura. Y respecto de de las declaraciones de los familiares que me preguntaba Juan, la realidad es que para la fiscalía no son en general dirimentes. O sea, por supuesto que las escuchamos, las vamos a tener en cuenta y las vamos a valorar, pero no, en esta etapa de la cesura, en general para la fiscalía no va a ser una prueba que sea dirimente la que pueda acompañar en ese sentido la defensa. No sé cómo Bien. la valoran los jueces, por ahí es interesante escuchar esa parte. Sí, como yo decía recién, sin duda alguna, cuando va a declarar un pariente, tenemos la disposición del artículo 160, donde le tenemos que hacer saber al familiar que se puede abstener de declarar, pero siempre le señalamos que si decide declarar, tiene que ser con verdad. Ahora, es pariente, con lo cual su declaración obviamente es subjetiva. Eh, para por eso, con esas pinzas y con esas características tomamos en cuenta la declaración. También es cierto que muchas veces es bueno para la defensa, para los imputados, que si hay una situación de discapacidad de alguno de los parientes, eso los jueces lo podamos ver. A mí me pasó particularmente, vuelvo a lo mismo, porque mucho se discute la modalidad o las prisiones domiciliarias en la etapa de ejecución, no tanto quizá o con tanta profundidad en la etapa de cesura, pero en un pedido de prisión domiciliaria, el señor tenía un hijo, el interno, un hijo discapacitado de 40 años, y bueno, uno si no lo ve objetivamente, dice, bueno, una persona, pero lo trajeron a la audiencia, estuvo sentado ahí, la manera en que esta persona se dirigía, digo, a veces es bueno que más allá de los papeles y más allá de las cuestiones objetivas, sin que con esto se pretenda generar pena, ¿no? Ni involucrar a una persona discapacitada en un juicio, que podamos ver la realidad efectiva a través de fotografías del lugar donde viven, ¿no? Un video sobre las condiciones de la casa. Todo esto nosotros lo vamos a valorar unido con el resto de la prueba. Acá no nos tenemos que olvidar que el artículo 10 habla del código, habla de la sana crítica racional, y los jueces tenemos que hacer un análisis general vinculado de toda la prueba. La fiscalía va a analizar la prueba desde su perspectiva, la defensa desde su perspectiva, pero nosotros tenemos que analizar desde todas las perspectivas para ver qué es lo más ajustado a derecho. Entonces, no es parcial el análisis, sino que siempre está vinculado con el resto de los elementos probatorios que se hayan acompañado o producido, mejor dicho. Bien, doctora, muchas gracias. Y avanzando un poco en lo que comentó la doctora Catali respecto a que la defensa suele pedir una atenuación de la pena, quisiera preguntarles cuál es la opinión que tienen ustedes respecto al pedido de la aplicación del beneficio del 41 ter del Código Penal, esto es, la disminución de la pena para aquellos que han colaborado a los fines de esclarecer el hecho o encontrar algunos partícipes que también hayan estado dentro de las acciones delictivas. Quisiera en ese sentido preguntarle, doctora Catalano, en primer término y después a la doctora Catali, cuál es su opinión, por favor. Bien, bueno, este código tiene un capítulo completo dedicado al acuerdo de colaboraciones a partir del artículo 195 en adelante, que se vincula claramente con el 41 ter que decía Juan, que establece esta disminución de la pena en la forma que se establece para la tentativa, que
En el orden federal es 1/3 del máximo y la mitad del mínimo, distinto a la provincia de Salta, que tiene la disminución al revés. Ahora, el acuerdo de colaboración está claramente consignado con todos los requisitos, con todas las formalidades que tiene que tener, para que después se pueda o no valorar. Que el juez haya homologado, que el juez de garantías haya homologado un acuerdo de colaboración, no implica necesariamente que esa disminución de pena se vaya a hacer. Es una, si se quiere, facultad propia del Ministerio Público Fiscal celebrar este acuerdo, porque el imputado puede proponerlo, pero tiene que haber un acuerdo o un asentimiento por parte del Ministerio Público Fiscal para esta figura. El tema es que el mismo Código Procesal Penal Federal dice en uno de sus artículos que si el juez no homologara este acuerdo, ¿sí? Si el juez de garantías no lo homologa, lo que el imputado haya dicho no puede ser usado ni en su propio perjuicio ni en perjuicio de terceras personas. Esto me lleva, y un poco con la doctora Cataldi lo hemos conversado, a la conclusión de que si una persona hace manifestaciones voluntarias que involucren a otros, que refieran, bueno, nada, la participación de otras personas, pero no hay un proceso de homologación de acuerdo, bueno, esas manifestaciones no pueden dar lugar a la disminución que prevé el artículo 41 ter. Podrán ser tomadas en cuenta por los jueces como un buen comportamiento procesal cuando vayamos a fijar la pena, que esto nos lleve a la aplicación del mínimo, porque todo esto, por supuesto, que incide el comportamiento de la persona previo y durante el juicio. Pero si no hay un acuerdo de colaboración suscripto en los términos que dice el código, no se puede pretender luego la aplicación de esa disminución taxativa que establece el 41 ter. Sí podrán Bien. ser valorados, como digo, para la graduación de la pena en todo caso en la etapa de cesura. Excelente. Doc Cataldi, no sé si quiere agregar algo. Sí, en realidad creo que la gran diferencia es acuerdo de colaboración o ventaja, ¿no? Esa me parece que es una gran diferencia. El acuerdo está reglamentado y así tiene que funcionar. Tiene que ser valorado y tiene que ser haber sido conocido y haber sido visto por el fiscal, que en definitiva es el titular de la acción. En un caso específicamente que tuvimos en Jujuy, en el momento del juicio y del debate, se planteó por parte de la defensa que el individuo tenía que tener una morigeración en la pena porque él al momento de la aprehensión, había dicho, fulano y mengano venían conmigo. Y en eso radicó, digamos, el alegato de la defensa de clausura y, bueno, había solicitado que se tuviera esa declaración como un acuerdo de colaboración. Ahí salimos por mayoría, no fue unánime la sentencia, la causa está registrada, es Gandur y algo, después eso lo podemos dar posteriormente los datos claves. En el voto mayoritario lo que dijimos, mi colega y yo, fue que esa declaración no había tenido el debido contralor por parte del fiscal y no había sido no había sido considerado como un acuerdo de colaboración y que el hecho de que en el momento del juicio se tuviera o se pidiera una morigeración basándose en esto, más que un acuerdo de colaboración, era como una posición ventajosa en relación a los otros dos. Y lo rechazamos, dijimos que no íbamos a hacer lugar a la consideración de la declaración como un acuerdo de colaboración. No me acuerdo si está confirmada por casación, sinceramente le perdí el rastro. Creería que sí, pero no me acuerdo. También es cierto que ahí la fiscal se opuso, entonces
el hecho de que quien es el titular de la acción, el que tiene, digamos, la disponibilidad y que también es uno de los más importantes, uno de los más importantes en el juicio, y los más importantes del juicio son el fiscal y la defensa. El hecho de que de la fiscal se hubiera opuesto a que se considerara esa declaración como un acuerdo de colaboración, unido a todas las otras circunstancias que se valoraron, nos dieron base a nosotros para rechazar esa declaración como un acuerdo de colaboración. Bien, excelente. Muchas gracias, doctora. Doctora Gama, atento que es el Ministerio Público, la parte que tiene que hacer el acuerdo. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? No se le escucha, Doc, no sé si está muteada. A ver ahí. Ahí Ahí está. ahora sí. Los acuerdos de colaboración, les decía, bueno, es una herramienta que tiene el Código Procesal Penal Federal, ¿no? Y que también ya estaba legislado con anterioridad, pero creo que el sistema acusatorio, el Código Procesal Penal Federal, nos dio las herramientas para que se use, o el marco para que se use con mucha más frecuencia que lo que se hacía anteriormente. Pero sí coincido en que hay que tener cuidado, por decirlo de alguna manera, respecto a estos acuerdos, porque nosotros lo que hacemos en general, ya nos vamos a la etapa de investigación, ¿no? Acá estamos hablando de juicio de cesura, pero en la etapa de investigación, cuando vamos a tomar esas declaraciones, primero las tomamos en los términos del artículo 196 del Código, que es como tratativas preliminares de un acuerdo de colaboración. Porque primero yo tengo que saber qué es lo que me va a decir esa persona para saber si me va a servir para mi investigación y si yo voy a tener interés en investigar eso, porque como decían, es una facultad del Ministerio Público. Entonces, yo tengo que saber si la información que me da sirve, ¿sí?, para celebrar un acuerdo de colaboración. Entonces, esa primera declaración la hacemos como tratativas preliminares. Y después, una vez que yo ya escuché a la persona y veo que ese contenido es útil para la investigación y que tiene sentido profundizar respecto de esos puntos, ahí sí es cuando vamos a la audiencia de homologación, como decía la doctora Catalano, frente al juez de garantías, y una vez homologado ese acuerdo, esa información, el Ministerio Público la investiga y si da resultados, recién ahí va a poder ser valorada después en este juicio de cesura. Es importante en ese sentido que el Ministerio Público haya podido avanzar en la investigación a raíz de la información que aportó el imputado. Y eso es lo que en el juicio de cesura el Ministerio Público tiene que también probar para poder hacer la disminución que establece el artículo 41 ter. Y sí hemos tenido casos, en la práctica hemos tenido varios casos con disminuciones basadas en el 41 ter y en las declaraciones de los imputados colaboradores. Bien, excelente. Y bueno, Leo, Juan, sí, Juan, si querés, antes de pasar, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, sí. ahí preguntan en el chat cómo influye la ausencia de trabajadores sociales en el Ministerio Público, habida cuenta de que los integrantes de la Fuerza de Seguridad no están habilitados ni técnica ni legalmente para realizar informes socioambientales. Bueno, en primer lugar, señalar que hay algunas unidades de gendarmería, que son las que generalmente usamos para estos fines, sí tienen trabajadores sociales, a los cuales son a los que recurrimos para hacer estos informes. Y en otras ocasiones, cuando no tenemos en el lugar, el personal de gendarmería, más que un informe socioambiental, en el sentido que lo puede realizar un trabajador especializado para son más constataciones de domicilio, informes respecto de cuántas personas viven en el lugar, cuestiones que son más objetivas y no la valoración que puede dar un trabajador social. Por supuesto que sería útil contar en el grupo de trabajo de la Fiscalía con un trabajador social, por lo menos en lo que es la unidad Salta y la unidad Jujuy, no lo tenemos, no sé, en las otras provincias que han ido implementando el sistema acusatorio, nosotros no tenemos un trabajador social, sí tenemos psicóloga, por ejemplo, que nos ayuda también bastante con los informes que elaboramos para la etapa de cesura, pero no contamos con trabajadores sociales y recurrimos a las fuerzas. En algunas oportunidades también recurrimos a trabajadores a partir del convenio que tenemos con el Ministerio Público de la provincia de Salta. Hemos recurrido también a solicitar informes a los trabajadores sociales que dependen del Ministerio Público de la provincia de Salta. Sí, Buenísimo, yo en Doc, ese excelente. sentido, como valor probatorio, es verdad que muchas veces quienes van a hacer, acabo de hacer una audiencia de cesura hace media hora,
Y quien hizo ese informe era un gendarme que lo que le consultó la defensa era eso, qué conocimientos tenía. Ellos trabajan, contestó este gendarme en particular, es del norte, con formularios preimpresos en donde ellos tienen que ir marcando. Ahora, de todas maneras, aun cuando no contaran con el conocimiento necesario, ¿no? Para hacer una valoración mucho más abarcativa, lo que ellos observan en esta comprobación directa, porque van al lugar, porque es lo que yo decía hace un rato, pueden sacar fotografías, pueden filmar, eso también es importante. No será todo lo abarcativo que podría ser si es que la persona tiene una especialización, pero lo cierto es que, bueno, ante la ausencia de un profesional, sirven de todas maneras estos informes que practican los miembros de la fuerza. Bien, y muchas veces recaban datos que son aportados por la propia familia de los imputados, ¿no? Así Eh, es. Bien, doctora. Y quisiera hacerle otras preguntas respecto a las solicitudes de la defensa. ¿Qué opinión tienen cuando por ahí la defensa pide una prisión domiciliaria cuando la situación del imputado no entra taxativamente en lo que establece el artículo 10 del Código Penal o el 32 de la Ley de Ejecución? Por ejemplo, cuando tiene hijos menores de edad, pero que son mayores de 5 años, o por ahí cuando el beneficio lo pide una persona del sexo masculino. No sé si nos puede comentar, doctora, por favor. Y, Ahí perdón, bueno, Alejandro. no, bueno, dale, después Las dos como quieran. pasemos los dos. Em, Primero que hay estereotipos de género que yo creo que hoy por hoy, estereotipos de género legales, ¿no? Todavía subsisten porque creo que no se ha terminado de reformar el Código Penal y espero que se reformulen en el día de mañana. Y sin que esto sea tomado en mi contra, en el sentido de que siempre voy a fallar de esta manera, porque la defensa bien se encarga de hacerme recordar lo que yo he dicho en un caso o en otro. eh, en lo personal, he considerado válida la domiciliaria en casos de hombres, también en caso de hijos excedidos de la edad legal, pero siempre acudiendo, porque ¿cuál es el razonamiento que hago? Bueno, está bien, yo tengo un texto legal que obviamente tengo que fallar en base a eso, más allá de la apreciación de la prueba. Pero también tengo instrumentos convencionales y tengo tratados internacionales, las 100 reglas de Brasilia y todo el bloque de constitucional que ya estén incorporados o no en el 75 y 22, como no, que en definitiva hacen al derecho interno. Entonces, justamente para salir, digamos, del estereotipo de género legal consagrado en el código, yo acudo a las convenciones interamericanas e internacionales y he concedido en muchas oportunidades el beneficio de la domiciliaria cuando está debidamente acreditado, más allá del hecho del género y más allá de las edades que están consideradas en la ley. Obviamente, con, con prueba y con producción de prueba y haberla valorado yo en la audiencia, que me permiten irme o alejarme, digamos, del texto de la ley. En ese sentido, sí lo he hecho y he considerado la domiciliaria una morigeración y básicamente en uno de los expedientes que me tocó ahí en Salta subrogar en un unipersonal, Gaby, era el tema era un niño con autismo y el chiquito con autismo tenía porque el espectro autista es un tema que si bien uno desconoce muchas cosas, también es cierto que hay que tenerlo en cuenta. Y él tenía la relación con el padre, no la tenía con la madre. Ahí la figura paterna era fundamental y eso lo dijeron los psicólogos, las psicólogas y las trabajadoras sociales que trataban el caso. Es decir, era fundamental la presencia del papá en la casa porque con la mamá no tenía la misma
relación y no tenían la misma contención. Y bueno, yo hice lugar a la domiciliaria. Sí, yo concuerdo con Alejandra. Personalmente creo que los 5 incisos que tiene el artículo 10 del Código Penal o el 32 de la 24660 son las situaciones que se pueden plantear, ¿sí? Yo siempre digo que el principio general es que todas las penas de más de 3 años de prisión tienen que ser cumplidas en una unidad carcelaria, con todo el sistema de progresividad de la pena y bueno, y todos los fundamentos que generalmente se dan. Ahora, este cambio de modalidad tiene que encuadrar en alguno de los incisos, pero no es estricta la lectura de los incisos. Esto de que ya no se da solo a mujeres, sino a hombres, que ya el límite de 5 años no es razonable, porque un chico de 8 años tampoco puede subsistir sin la persona que lo cuida, ¿no? Que está pendiente, que lo lleva al médico. Entonces, esas limitaciones quedaron obsoletas. El tema de la discapacidad, yo también he concedido en algunos casos prisiones domiciliarias cuando no tengo un certificado médico de discapacidad, pero de la propia conversación o de la intervención del asesor de menores, y eso es muy importante. Objetivamente, la asesora nos hace saber que ese chico tiene autismo o que tiene algún tipo de discapacidad, aun cuando no esté médicamente declarado. Sí, tiene que, para mí, ser importante que esté a su cargo, porque muchas veces las prisiones domiciliarias, y en esto la declaración de los parientes, ¿no? Es determinante, se piden no tanto porque los chicos tengan que estar con su papá, por ejemplo, sino porque en realidad la mamá está sobrepasada y entonces quieren que el padre vuelva a la casa para ayudarla a la madre. Bueno, esa no es la función que tiene particularmente el inciso F. No es ayudar al progenitor que quedó solo viviendo con los hijos o con la persona discapacitada, sino que tiene que haber este vínculo, esta relación directa entre el menor o el discapacitado con quien está alojado en una unidad carcelaria. Por eso yo en muchos casos la rechazo, porque cuando declara a la propia esposa, supongamos, del interno, bueno, ahí nos damos cuenta que la que necesita ayuda es ella y no su hijo menor de edad o discapacitado. Bien, perfecto, doctora, Bueno, muchas gracias. sí, yo Bueno, agregar, sí, sí, Mariana, por favor. eh, bueno, coincido en general en lo que está diciendo la doctora Catalano, en que son los incisos que prevé la ley y el Código Penal son los que fueron estipulados por el legislador y en principio el criterio de la Fiscalía es restrictivo en este sentido en cuanto a lo que hace a las prisiones domiciliarias, sin perjuicio de analizar cada caso concreto, ¿no? No podemos generalizar. Todos los casos son distintos y el Ministerio Público tiene en cuenta esas circunstancias, pero sí tenemos un criterio restrictivo en lo que hace a prisiones domiciliarias en cuanto a lo que establece la ley. Y sí hay una preocupación por parte del Ministerio Público respecto a las prisiones domiciliarias cuando vemos que se dan muchas por ahí prisiones domiciliarias y entendemos que no se dan con el objeto, esto mismo que decía Gabriela, de por ahí el vínculo con el niño, sino que hay un progenitor y el planteo viene por otro lado. Entonces, por ahí lo que vemos desde la Fiscalía es si dándole una prisión domiciliaria a esa persona se cumple realmente con también con el principio de prevención general positiva que tiene la norma. O sea, el vecino que veía que su vecino cometía delito y de repente a los 2 meses está de vuelta en la casa. Entonces, eso el Ministerio Público sí lo valora y tenemos en cuenta porque, bueno, cumplimos un rol, ¿no? Un rol para la sociedad, el Ministerio Público Fiscal, y ese rol lo tenemos que cumplir en todas las etapas y también cuando vemos la modalidad de la pena, y sí hay una preocupación por ahí respecto de las domiciliarias desde el Ministerio Público Fiscal, porque hemos visto hasta falsear algunos instrumentos para intentar una domiciliaria o intentar sostener el autismo de un niño con posterioridad a la detención de la madre cuando nunca había sido evaluado con anterioridad. Entonces sí vemos esas conductas por parte de la defensa y nos preocupan como Ministerio Público y somos firmes en ese sentido cuando vamos a la audiencia de cesura o en la etapa de ejecución también a una audiencia de prisión
prisión domiciliaria, porque entendemos que cumplimos un rol y que esa debe ser nuestra postura. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, y avanzando en lo que es la audiencia de juicio de cesura, ya se han producido los alegatos iniciales, también se ha producido la prueba y ha llegado el turno de los alegatos finales y en ese sentido, doctora Gamba, quisiera consultarle al momento de pedir una pena en concreto, si es posible apartarse de la solicitud inicial que se hizo en la acusación. Sí, Juan, este es un tema que se ha planteado jurisprudencialmente acá en la jurisdicción, porque, como dije al principio, el Ministerio Público, el primer momento en el que tiene que pensar en una pena es cuando hace la acusación. Lo cierto es que cuando pensamos en la pena, al momento de hacer la acusación, la pensamos valorando las evidencias que se reunieron durante la etapa de la investigación penal preparatoria. Y si bien el Ministerio Público ahí recaba estas evidencias, después el momento en el que se producen y cuando rinde, tenemos que ver los frutos que va a rendir esa prueba, son en el juicio y también vamos a tener que ver cómo rinde la prueba de la defensa. Entonces, la valoración que se hizo al momento de la acusación, que reitero porque lo dije antes, es al solo fin de determinar cuál va a ser el tribunal que intervenga, si es unipersonal o colegiado, puede variar al momento de la cesura. Es decir, una vez terminado el juicio de responsabilidad, nosotros también escuchamos lo que nos dicen los jueces y a partir de eso vamos a meritar un nuevo pedido de pena. Entonces, sí puede variar, el Ministerio Público no se ata, no es vinculante la pena que se estableció al momento de la acusación, y esto se ha planteado y los jueces también lo entendieron en este sentido. O sea que el Ministerio Público puede cambiar la pena que puso en la acusación al momento de la cesura. Incluso nos pasa que quizás en el momento de hacer la valoración, con los resultados que tuvimos en la investigación penal preparatoria, quizás el rol de una persona no había quedado tan clara y en el juicio surge que tenía un rol mucho más preponderante que el que nosotros habíamos valorado al momento de hacer la acusación. Y eso puede llevar, por ejemplo, a elevar la pena. Incluso Excelente. surgiendo de lo que digan los jueces, ¿no? O sea, por ahí Sí. nosotros en el alegato de clausura de la responsabilidad vamos sosteniendo un rol y valorando la prueba de una manera y cuando escuchamos a los jueces capaz que lo valoraron con más fuerza que nosotros y eso tiene que ser escuchado por el Ministerio Público también al momento de decir la pena. Por eso yo decía que el principal insumo también para el juicio de cesura va a ser lo que surgió del juicio de responsabilidad. Sí, acá en Salta tuvimos un caso, la causa, bueno, Prado, en donde pasó eso. Terminó el juicio de responsabilidad. Cuando fuimos a la audiencia de cesura, el fiscal termina pidiendo 8 meses más. No era tanta la diferencia, era un par de meses más. Y dentro de los fundamentos del fiscal fue esto, justamente que cuando los jueces dimos los fundamentos de la responsabilidad y fuimos valorando el aporte que cada uno había hecho, terminamos poniendo como mucho acento en la participación de esta persona, en la incidencia, en el nivel de culpa, y que esto llevó a la Fiscalía a modificar ese pedido. La defensa en este caso se opuso, dijo que se afectaba el derecho de defensa, que era un límite infranqueable este pedido del fiscal y que, bueno, que fueron sorprendidos en todo caso con este mayor pedido. Es cierto que en esa causa la fiscalía hizo digamos, cuando hizo el alegato de apertura en el juicio de cesura, no dijo cuánto pedía. No adelantó en ese momento que iba a pedir una pena mayor por algún fundamento, por los fundamentos que después dio, sino que lo hizo directamente en el alegato de clausura. En esta causa, bueno, fue una decisión por mayoría, no hubo unanimidad en el tribunal, pero yo fui por el voto de la mayoría, considerando esto que está diciendo Mariana. Nosotros no podemos atar al Ministerio Público Fiscal a un pedido de pena que se hace con prueba, ¿sí? Con prueba que ellos van incorporando en su legajo, pero que no se produjo y que yo no valoré. Es decir, el artículo 230, el 231 hace referencia al legajo de investigación fiscal, prohíbe a los jueces que tomemos conocimiento de ellos. Entonces, a veces pasa
que en el juicio el testigo cuenta mucho más de lo que contó en la entrevista con la fiscalía. Pasa que nosotros valoramos en forma distinta la participación, porque en la etapa de responsabilidad vamos haciendo referencia, ¿no?, a cuál fue el grado de participación, de intervención, y entonces no pueden quedar atados. Primero, un pedido de pena que los jueces no conocemos, porque tenemos prohibido tomar conocimiento de la resolución de la audiencia de control de acusación, con lo cual nosotros nada sabemos de cuál es la pena. Es de buena práctica, o sería de buena práctica, sí, que la Fiscalía, cuando empiece la audiencia de cesura en estos alegatos, ya adelante. Pero de todas maneras, en este caso en particular, por lo menos del que yo estoy haciendo referencia, tampoco dijo la defensa que prueba podría, bueno, primero porque la prueba ya fue ofrecida ya, pero en qué sentido o de qué manera distinta podría haber actuado si hubiera sabido que la pena era de 3 años y 8 meses y no de 3 años. No pudo defenderse, pudo atacar la pena en su totalidad. Entonces, valoramos esta facultad que puede tener la Fiscalía cuando del propio juicio, que es la instancia fundamental y de donde la prueba se va a producir y es la única prueba que nosotros podemos valorar, que puedan modificar, no fue sustancial, insisto, pero que puedan modificar el pedido de pena que habían hecho en otra etapa con otro tipo de elementos probatorios que ellos tenían. Bien, doctora. Bueno, don Cataldi, no sé si tiene algo para agregar, si no avanzamos con... No, yo no me acuerdo, Gaby, si yo estuve en ese juicio de cesura. No, todavía estaba Abel Fleming como juez del tribunal. No, de todas maneras yo comparto lo que manifestó Gabriela, así que no tengo más Sí, nada. por supuesto, yo sí solo agregar que, por supuesto, los jueces, cuando escuchamos este incremento de la prueba, tenemos que ver si el pedido obedece a pautas objetivas, obviamente, y subjetivas del 41, inciso A y B, y si no es un aumento caprichoso, ¿no? Ahí sí, por supuesto, este análisis Bien. lo hacemos. Juan, solo una cosita. Sí. Me sirve también como fiscalía escuchar la opinión de los jueces y escuchaba a la doctora Catalano cuando nos decía que por ahí sería una buena práctica adelantar en el alegato de apertura del juicio de cesura la pena. Lo que nosotros tratamos de hacer en ese alegato de apertura, vamos con esa idea, es de decirle a los jueces qué prueba vamos a presentar y también lo que adelantamos es más si nos vamos a apartar del mínimo, por ejemplo, en base a la prueba que vamos a probar, o si nos vamos a acercar al máximo, pero no adelantamos por ahí el monto de la pena porque esperamos que se produzca la prueba tanto de la Fiscalía como de la defensa para en la clausura del juicio de cesura, ahí sí hacer una solicitud concreta de pena. Bien. Bueno, hay una pregunta en el chat que me parece relevante, la hace el doctor Antenor Ferreira. Dice, ¿qué opinión tienen respecto a la perforación de los mínimos en casos excepcionales? No sé si Mariana querés comenzar dando tu opinión. En el Vuelvo a que hay que valorar cada caso concreto y no en general, pero como dije también desde el rol que cumplimos, nosotros en general no vamos a acompañar pedidos de perforación de los mínimos, tiene que ser un caso muy particular. No me ha pasado, pero sí conozco de casos en la jurisdicción en los que se han perforado los mínimos, sobre todo en el Tribunal 2 que integran las doctoras, así que capaz que ellas pueden explicarnos mejor cuál es la postura que tiene el tribunal. En lo que respecta a mí, yo no he perforado mínimos. Entiendo que es una cuestión, obviamente tampoco me voy a atar a lo que digo acá, ¿no? Lo puedo llegar a hacer en algún momento y de acuerdo a las circunstancias del caso. Hay un fallo de la Corte ahora, dictado hace poquito acerca de la perforación. Claro, ahí lo dicen, Loyola, el de la Corte. No me acuerdo sobre qué sentencia o de qué tribunal fue, sinceramente. No sé si fue en Mendoza o Misiones, pero bueno, no importa. Está ese fallo. Y yo pienso Córdoba, está bueno. Bueno, gracias, Martín. No, lo que sí creo es que es una cuestión de política criminal y en cuestiones de política criminal
hay parámetros que no están bajo juzgamiento o que yo no debo incluir, salvo que obviamente lo que esté viendo raye, contradiga o vaya absolutamente en contra de parámetros constitucionales que, bueno, que tampoco creería que tendrían que haber llegado a esa instancia. Pero en principio, en lo personal, no he perforado, no he perforado. Bien, doctora Catalano. En nuestro caso, yo también soy de aceptar como límite mínimo el que establece la ley y no ir por debajo. Hay situaciones, tal como dicen las doctoras, hay situaciones excepcionales que me han llevado, había un chico que era miembro de una comunidad aborigen de Formosa con una limitación clara que surgió de la propia audiencia, ¿no? Bueno, estas particularidades que me llevaron a considerar, porque además también habían informes psicológicos, socioambientales, que demostraban claramente que si alojábamos a ese chico con 4 años de prisión en una unidad carcelaria, iba a terminar siendo realmente la anulación de él como persona porque tenía tan pocos recursos, había salido de su comunidad solo convencido por otro para cometer este delito. Entonces, en general no lo acepto, en general considero que el mínimo es infranqueable porque yo siempre digo, el legislador consideró que por debajo de ese mínimo no se protege. Tenemos mucha droga, eso lo quiero decir, el 90% de nuestros juicios son sobre estupefacientes, entonces por debajo de eso se considera que la salud pública no queda resguardada. En algunas excepciones y muy particulares hice lugar a esta petición. Bien, doctora, muchas gracias. Y volviendo a los alegatos finales, quisiera preguntarle a la doctora Gamba, usted mencionó que además de un pedido concreto de pena, también hay otras solicitudes, si nos puede comentar al respecto, qué es lo que se suele pedir, qué pruebas de cargo se presentan. Sí, en general, además de la prueba de la pena en concreto, el Ministerio Público también se refiere en el pedido a la modalidad de cumplimiento de la pena, esto que veníamos hablando, si va a ser de prisión domiciliaria, si va a ser efectiva. Y por otra parte, también es esta la oportunidad en la que el Ministerio Público va a solicitar los decomisos. Para solicitar los decomisos también se produce prueba durante el juicio de cesura. No sé si voy a decomisar un auto, seguramente voy a ofrecer como prueba y la voy a producir es el informe del Registro Nacional del Automotor, ¿sí? Entonces los decomisos también es algo que se solicita en esta oportunidad. También se solicita en esta oportunidad la declaración de reincidencia en el caso de que correspondiera. Y también en los casos, bueno, en todos los casos puede haber elementos para destruir, pero sobre todo en los casos de drogas, también en general aprovechamos la oportunidad del juicio de cesura para solicitar la destrucción del estupefaciente que hubiese quedado una vez que la sentencia se encuentre firme. Esos serían como los pedidos más comunes al momento de hacer los alegatos de clausura. Bien, y respecto a la reincidencia, ahí qué prueba usted aporta y si es suficiente, digamos, a los fines de la declaración. Sí, el Ministerio Público siempre acompaña en el juicio de cesura, creo que lo dije también al inicio, el informe del Registro Nacional de Reincidencia es la prueba que llevamos para probarlo, salvo que, no sé, no se hubiese actualizado y nosotros tuviéramos conocimiento de una sentencia dictada en otro momento y pudiéramos aportarla, que no esté cargada, pero en general es el informe del Registro Nacional de Reincidencia lo que se acompaña en el momento para valorar sobre este punto. Bien, y supongamos que tenemos un imputado que es extranjero y tiene una condena previa en su país de origen. ¿Cómo haría en esos casos para aprobar la sentencia anterior? No es algo que me haya sucedido, la verdad, es muy raro, creo, en la jurisdicción, por lo menos en mi experiencia, que se haya podido probar la sentencia en otro país. La realidad es que no contamos con esa información y para declarar la reincidencia en general nos basamos en los antecedentes que tenemos en nuestro país. Bien. Doctora Cataldi, no sé, o cualquiera de las señoras magistradas.
No, lo que te quería decir es que no vamos, o sea, cuando lo solicitan, para el tribunal resulta suficiente este informe que hace el Registro Nacional de Reincidencia. No es que vamos a pedir ni exigimos que las partes pidan el informe al juzgado que hubiera condenado. Es un informe, es un documento público, ¿no? Que reviste todas las garantías y tiene presunción de validez, con lo cual esto es suficiente. Y no nos ha pasado todavía nunca que pidan reincidencia por una condena en otro país. Para eso tendrían que solicitar el informe, ¿no? a algo similar como el Registro Nacional de Reincidencia. No tuvimos esa situación. De todas maneras, y sin sentar opinión, hay tratados que rigen nuestro país, el Tratado de Montevideo y también la Ley Penal Internacional, la Convención de La Haya y demás. De última, los instrumentos legales con los cuales probar alguna situación, y específicamente la Ley Penal Internacional de Cooperación Internacional habla de la petición de prueba, están. La valoración que nosotros haremos o no, bueno, eso luego será un motivo de análisis y ver sobre las circunstancias que tenemos a la vista, nada más. Bueno, excelentes, doctoras. Bueno, y les quería pedir, ya que estamos hablando de la reincidencia, un breve comentario a lo que fue la modificación del Código Penal que se hizo ahora recientemente, en marzo de este año, en donde se cambió lo que es el texto expreso que establece la reincidencia. Y en ese sentido quisiera preguntarles si ustedes consideran que hubo un cambio de sistema, en el sentido de que el sistema vigente, el anterior, establecía un sistema de reincidencia real, es decir, que la persona haya cumplido de manera efectiva en prisión una condena, y actualmente el texto legal establece que será declarado reincidente quien haya sido condenado 2 o más veces a una pena privativa de la libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. No sé si ustedes consideran que ha habido una modificación en el sistema, si simplemente basta con una condena efectiva firme, o también actualmente se requeriría que haya cumplido esa condena en prisión. Bueno, el fundamento que tenía, que se daba con la redacción anterior del artículo, era que este sistema de progresividad de la pena no había surtido efectos, ¿no? Por eso, sobre la persona que luego volvía a cometer delito. Entonces había una discusión sobre, bueno, cuál era el tiempo mínimo que esa persona tendría que haber estado alojado en una unidad. Se habló de 15 días, que era la pena mínima que prevé el Código Penal, pero se basaba, me parece, el fundamento de esta exigencia en esa circunstancia de el rechazo, si se quiere, de la persona a esta reinserción social, que es el principio general que establece el artículo 1 de la 24660, y a partir del cual se establece todo este tema en el artículo 6, en el 12 de la progresividad. Acá me parece que el foco ya no es si esa persona acató, digamos, el tratamiento penitenciario, sino que me parece que no hemos tenido todavía ningún caso, no nos han planteado todavía ningún caso desde que entró en vigencia esta reforma, pero aquí la mirada pareciera del legislador es más directamente a la conducta de esta persona, del acusado, y no a los efectos que tuvo o no, beneficiosos o no, el tratamiento carcelario. Entonces, no exige o no se exigiría ya haber estado alojado en una unidad carcelaria, porque entonces la persona que está con prisión domiciliaria, ¿cómo lo valoramos? ¿No? Porque no sufre o no transita, ¿no? por este régimen progresivo de la pena, sino que la mirada está puesta. Yo creo que esto va en consonancia si tomamos en cuenta la reiterancia que también esta reforma incorporó
en los artículos 220, 221, en cuanto a las medidas cautelares, ¿no? Tener en cuenta la reiterancia, que no es reincidencia, es simplemente una persona que tiene varias causas. Bueno, acá por lo visto, el legislador lo que hace es poner el eje en la conducta del sujeto y no en el fracaso del sistema carcelario. Porque además también hablábamos, o hemos hablado en algún momento, del acatamiento o del desprecio hacia la ley, ¿no? Cuando hemos considerado la imposición de la reincidencia y demás. Entonces me parece que viene por ese lado la modificación. eh, la verdad, todavía no quiero decir nada porque no sé qué voy a resolver, pero sí entiendo que está unido el tema de la reiterancia y no sé si ha sido una reforma integral, que quizás era lo que teníamos que tener, sino que ha sido, no me gustaría llamarle un parche, pero ha sido una situación determinada. Y esas situaciones determinadas muchas veces no conducen a un buen final. Así que coincido con lo que dice Gaby, creo que la mirada es sobre la conducta y sobre lo que el hombre o la mujer o la persona en definitiva respeta o no respeta y considera o no considera el orden social vigente, ¿no? Nada más. Excelente. Bueno, doctora Gama, no sé si tiene algún comentario antes de pasar al siguiente tema. No, Juan, entiendo, como dicen las doctoras, también no es algo muy nuevo, entonces no hemos tenido planteos en ese sentido y bueno, los vamos, me parece, a analizar con mayor profundidad cuando se dé la situación. Bueno, excelente. Bueno, ahora sí, finalmente hemos llegado a lo que sería la cesura de pena, la parte de lo que sería la sentencia y la fijación de la pena. Y en ese sentido, ya lo hemos mencionado a lo largo de este conversatorio, pero quería preguntarle, doctora Catalano, ¿cuál es su criterio para valorar la prueba producida en el debate de cesura? Y también, ¿qué criterio utiliza usted para definir la cuantía de la pena? Bien, esta audiencia de cesura viene después ya de una declaración de responsabilidad. Como dijo Mariana, nosotros cuando declaramos la responsabilidad lo que hacemos es valorar el hecho, valorar la participación que tuvo el imputado y entonces es la calificación de autor o partícipe primario o partícipe secundario. Con lo cual, si vamos al artículo 41, ¿no? A los dos incisos, en principio quizás el inciso primero ya algo adelantamos cuando valoramos el hecho en sí, cuando valoramos la gravedad, cuando valoramos el nivel de intervención, si era una persona que tenía mayor decisión o menor decisión, si es un delito agravado por el número, por ejemplo, quién tuvo más decisión o más dominio. Entonces, esa primera parte objetiva quizás ya un poco la adelantamos y también lo que dijo Mariana, eso es lo que puede ser que ellos, el fundamento que ellos tengan para cambiar o mantener la pena que habían pensado allá en la etapa previa de la audiencia de control de acusación. El hecho objetivo generalmente lo valoramos para todos de la misma manera, ¿sí? La cantidad de droga, ay, bueno, perdón que siempre el ejemplo es droga, pero en la realidad de la jurisdicción, entonces la cantidad de droga, la pureza, ¿sí? La cantidad de dosis umbrales que se podrían haber obtenido, la forma de acondicionamiento. En general, esa circunstancia objetiva engloba a todos los partícipes de un mismo hecho. En general, la variación la vamos a tener en el inciso segundo, que no es taxativo, ni mucho menos, sino en estas circunstancias subjetivas. Y entonces, por ejemplo, cuando habla de las relaciones familiares, bueno, si en el hecho intervino un adulto y un hijo, ¿no? Que acompaña al padre mayor de edad, pero bueno, con un nivel de obediencia respecto al padre, o
el fin de lucro. El fin de lucro a mí me parece que es, o la falta de fin de lucro, no es esto, si cometió el delito por la miseria, ¿no? ¿Cuál es el motivo que lo llevó a delinquir? Porque sin duda alguna no es lo mismo que tuvimos un juicio la semana pasada, yo integrando el Tribunal 1, en donde habían 3 personas. Una de ellas trabajaba en el Poder Judicial de la provincia de Salta, el padre tenía una empresa de transporte, ¿no? Entonces, de miseria nada, solamente había un fin de lucro y el nivel de culpa de esa persona va a ser mayor, sin duda alguna, al nivel de culpa de quien tiene situaciones familiares, de enfermedad, que bueno, quizás lo llevan a cometer este delito por una necesidad. Entonces, la entidad del hecho, la entidad de la culpa, insisto, dentro de un mismo hecho, la graduación de la culpa no necesariamente es la misma, y en este sentido es importante, ¿no?, probar para la fiscalía y para las defensas en qué se basan para pedir mayor pena de unos respecto de otros o en qué nos basamos nosotros para hacer esa diferenciación. Y después estas otras condiciones subjetivas que, insisto, no son digamos, no es taxativo el artículo 41, pero que ahí sí es una valoración personal ya dirigida estrictamente a cada uno de los imputados. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a diferenciación quizás hasta importante en la pena que imponemos, porque siendo el hecho el mismo, bueno, la intervención, ¿no? Sus condiciones personales exigen que nosotros, y volvemos al comienzo. Por eso es tan importante esta división del juicio en 2 etapas. Por eso es tan importante que solo nos concentremos las partes y los jueces en qué pena vamos a imponer y no mezclarlo ya con todo lo otro que quedó dicho. La prueba que se haya producido en la audiencia en la audiencia de juicio, en la audiencia de responsabilidad, va a ser valorada, se quiera o no, en la decisión de la pena, porque yo voy a tomar como fundamento para una mayor o menor pena lo que yo misma dije respecto del nivel de intervención de alguno de los acusados, con lo cual, sin duda, está íntimamente vinculado, y esto que decía Mariana, por eso somos los mismos jueces los que tenemos que llevar adelante esta audiencia de cesura. También nos pasó, y esto es un caso excepcional, pero me parece muy interesante, tuvimos una audiencia hará 3 semanas en donde declaraba la responsabilidad, era un defensor oficial. Nosotros, bueno, era unipersonal, yo declaré la responsabilidad del imputado y cuando fui a abrir la audiencia de cesura, la fiscalía me hizo saber que había un acuerdo, ¿no?, entre la fiscalía y la defensa respecto del monto de la pena, que era el mínimo, y la modalidad, que era prisión domiciliaria. Cuando le di la palabra a la defensora oficial, me dijo, con esto yo no estoy confirmando la legalidad o la declaración de responsabilidad. Yo voy a interponer un recurso, pero ya declarada la responsabilidad por el tribunal y con esa salvedad, acordé con el Ministerio Público el mínimo de la pena y la modalidad por cuestiones de economía procesal, de tranquilidad del imputado. Eso me pareció muy interesante y por supuesto hice lugar y terminó así el juicio. Son muchas las alternativas Sí, que se pueden dar. Juan, agregar una sí. cosita en relación a esto que está diciendo Gabriela, no participé de ese juicio que está mencionando, pero me parece súper interesante resaltar cómo uno de los principios del sistema es la contradicción, ¿no? Y si no hay contradicción, si estamos de acuerdo, está bueno no aprovechar esa oportunidad cuando no hay contradicción, que no es siempre, cuando estamos de acuerdo con la defensa, me parece que hace a la economía procesal, esto que dice Gabriela, de aprobar los acuerdos. Y de la misma manera, también creo que no lo mencionamos hoy, aunque seguro sí lo hicieron cuando hablaron de control de acusación, quería señalar acá la posibilidad de llegar directamente al juicio de cesura, ¿no? Porque en el momento de la audiencia de control de acusación también
existe la posibilidad de que las partes hagan acuerdos por los hechos y la responsabilidad. Entonces, hay ocasiones en las que por ahí sí, la defensa, el imputado acepta su responsabilidad en el hecho y lo único en lo que no está de acuerdo con la fiscalía es en el monto de la pena o en la modalidad de la pena. Entonces, existe también esa posibilidad de llegar, de saltearnos el juicio de responsabilidad y llegar directamente al juicio de cesura. Esto no es una opinión que estén todos de acuerdo los jueces de control de acusación. Hay jueces que solamente admiten los acuerdos parciales respecto de hechos y entienden que hay que discutir sí o sí la responsabilidad. Y hay jueces que sostienen que si no hay contradicción respecto a la responsabilidad, podemos pasar directamente al juicio de cesura. Eso es algo que se discute en la audiencia de control de acusación, pero ya que estamos hablando de cesura, me parecía que estaba bueno dejar en claro que podemos venir directamente al juicio de cesura. Exacto, bueno, poniendo de relieve el protagonismo que este nuevo código le da a las partes, ¿no? Es decir, si las partes están de acuerdo, bueno, los jueces tienen que fallar en virtud de esos intereses, ¿no? Y Doc Catali, que quería pedirle si me puede hacer un breve comentario respecto a la apreciación de la prueba conforme al artículo 10 del Código Procesal Penal Federal. Se repite lo que es en el juicio de responsabilidad, pero si nos puede hacer un breve comentario para esta parte del juicio. Habilito al micrófono. Primero quería decir algo Sí. a raíz de lo que dijo Gaby. ¿Te acordás, Gabriela, en algunos expedientes que habían vuelto de casación, que había habido absoluciones previas y que casación había declarado la responsabilidad de las personas? Y que tuvimos que intervenir con distinta integración. De hecho, yo creo que era la persona nueva ahí, no me acuerdo bien, pero yo estaba nueva, eso sí. Y obviamente lo primero que se hizo fue interponer la recusación porque se sostuvo por parte de la defensa que yo no había tenido la inmediación con el juicio de responsabilidad. Y ahí yo rechacé la recusación porque justamente me basé en el hecho de que este código se diferencia las etapas y que yo no necesitaba la inmediación de la prueba con la que casación declaró la responsabilidad. Y que al contrario de lo que sucedía generalmente, yo para entrar al juicio de cesura sí podía leer la resolución de casación, porque es la que había determinado la responsabilidad penal. Entonces, el hecho de que no seamos los mismos jueces por ahí los que intervenimos en esta segunda etapa, en realidad no nos inhibe, porque aquí en esta segunda etapa sí tenemos producción de prueba y a mí el código me exige inmediación con esa prueba. Y también puedo contar con ese otro elemento que el hecho de leer la resolución de casación, porque había sido algo que se había revocado en esa instancia. Y ese es un capítulo que quería agregar. En principio, la valoración de la prueba es la sana crítica racional. En la experiencia nuestra son las máximas que nos hacen, es el conocimiento del lugar, es el conocimiento del territorio, el conocimiento de la geografía, el conocimiento que uno puede tener por los años que uno tiene en el ejercicio de la función. Y creo que es una valoración que se tiene que hacer de manera integral. Si uno recurre a un término psicológico sería holístico, lo que yo utilizaría, y que obviamente tiene que estar despojado de prejuicios o condicionamientos que puedan cercenar la libertad que yo tengo en materia de la apreciación de la prueba. Lo que sí veo, y en esto voy a hacer un comentario. Lo dijimos, ¿te acordás, Gaby, en el expediente de Vilte? Lamentablemente no tuvimos una respuesta por parte de Casación cuando confirmó la sentencia sobre el punto específico que habíamos planteado. Creo que hay dos errores, no son errores, quizás son prácticas que no son buenas. Primero, considerar que la persona que viene de una comunidad, de un pueblo originario, está vacía de contenido. Creo que ese es un error
creo que hay que tener una lectura y una comprensión, incluso si uno tiene alguna duda, recurrir a los profesionales que hablan sobre el tema y leer sobre ese tema. Nadie está vacío de contenido. Las personas vienen con su propio bagaje de contenido. Que ellos tengan una mirada o una cosmovisión diferente de su realidad, eso no los exime de reproche penal por ese simple hecho. Y segundo, es algo que hemos observado y que lo dijimos en ese expediente que yo mencioné. Lamentablemente no tuvimos la respuesta, yo esperaba una respuesta diferente en casación. La confirmaron, sí, cambiaron la participación de la mujer y con eso sanearon, digamos, el agravio defensivo. Pero me parece que se abreva al mismo pozo que se combate, y es el siguiente. Eh, es pretender que toda mujer que incursiona en un hecho con características penales o que infringe la norma penal tiene que ser una víctima. En ese sentido, me parece que se están consagrando estereotipos, nuevos estereotipos, que posicionan a la mujer en lugares diferentes a los que, al menos yo, con mi mirada, pretendo que me miren. Y yo pretendo que me miren como un igual al otro género, pero no que me miren diferente. Entonces, creo que es algo que tendría que reverse en el sentido de que eh, la mujer, por ser igual al hombre, tiene que responder de sus acciones cuando estas acciones contravienen el orden legal. No porque, obviamente, vamos a dejar de lado el hecho de que si por ahí se acredita una vulnerabilidad terrible, bueno, eso lo veremos, pero lo tienen que acreditar. Pero no por el hecho de ser mujer es víctima, porque si no estamos abrevando al mismo pozo que se está combatiendo desde hace años atrás, en distintos movimientos y en distintas miradas. Y creo que eso es un error, en mi opinión. Obviamente, esta opinión puede ser revertida, pero en principio yo creo que no. Creo que a mí me gustaría que me jugaran en igualdad, porque yo valgo lo mismo que vale un varón y tengo que responder si me equivoqué e infringí la ley, ¿no? Salvo que tenga una condición de vulnerabilidad que venga desde el origen, pero también hay que probarla. Así que bueno, más allá de eso, íbamos a lo de la apreciación de la prueba, pero me parece que te la contesté con lo que dije. Sí, excelente. Doctora Catalano, no sé si quería agregar algo. No, sobre esto, primero coincido con Alejandra en un todo respecto a la posición de la mujer y la exigencia que hay ahora, no tiene nada que ver. Perdón, pero a la exigencia que hay ahora de dictar sentencias con perspectiva de género, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a las propias mujeres que estamos en esta posición, que ocupamos lugares en el Ministerio Público Fiscal, en el Poder Ejecutivo, en la defensa, en el Poder Judicial, a enfrentarnos a planteos en donde por el mero hecho de ser mujer esa persona, salvo como dice Alejandra, si están probadas en situaciones de vulnerabilidad, obviamente que se van a valorar. Pero por el solo hecho de ser mujer, considerar que debemos aplicar esa perspectiva de género, lo que lleva a una aplicación de una pena menor, no ha tenido realmente acogida, porque considero que si por un lado estamos luchando por la igualdad, estamos luchando por mayores puestos de responsabilidad, bueno, decir que por el mero hecho de ser mujer corresponde aplicar esa perspectiva y bajar la pena es una contradicción muy importante y tenemos que tener mucho cuidado. Sobre la prueba, a mí me parece que la prueba esencial en todo debate, tanto de responsabilidad como de cesura, es la prueba testimonial. Yo vine escuchando algunas de las charlas anteriores y en esto concuerdo con lo que decía la doctora Snopek cuando ella dio la charla, en esto de que las partes se tomen el tiempo de conversar con los testigos, de saber, conversar con los testigos no para que mientan, sino para saber qué saben y que cuando vengan a declarar, esa persona sepa qué es lo que le van a preguntar,
Si es un, por ejemplo, gendarme que hizo el informe socioambiental, que venga con su informe escrito, porque si no se acuerda puede recurrir a él. Los juicios, tanto de responsabilidad como de cesura, son largos. Son mucho más largos que el juicio del sistema mixto, porque antes todo lo dábamos por leído, todo lo dábamos por incorporado, entonces el juicio duraba 2 días y hoy dura ese mismo juicio quizás 10. Entonces, me parece que es importante para que los jueces no nos perdamos, porque la fiscalía sabe qué trae, la defensa sabe qué trae, y nosotros no tenemos idea de qué es lo que nos quieren presentar. Entonces, la prueba esencial es la testimonial. Bueno, tengan una entrevista previa, no ofrezcan testigos innecesarios que van a venir a responder que solamente manejaban el móvil de gendarmería y que no vieron nada, pero ya perdimos 20 minutos tomándole juramento. Digo, es tan esencial y la atención que tenemos los jueces, todas las partes como seres humanos, no es ilimitada. Entonces, me parece que en ese sentido es importante que cuando vayan a producir la prueba estén seguros de que esa persona sí participó, sí vio, porque en definitiva es la prueba quizás estrella dentro de este sistema acusatorio donde ya todo pasa por la oralidad. El perito ya no ingresa su pericia, su informe por la lectura, salvo un acuerdo probatorio, sino con la declaración del testigo. Entonces, es importante. También me parece que está muy bueno los acuerdos probatorios, tanto para la etapa de responsabilidad como para cesura, porque a veces empiezan a declarar los testigos y vemos que la otra parte no controvierte lo que dice. Entonces dijimos, bueno, si esto no está discutido, ¿para qué producir prueba innecesaria? Que, insisto, alarga el proceso innecesariamente. Y finalmente, de nuevo, la obligación que tenemos los jueces de analizar toda la prueba en su conjunto y de manera transversal. No importa si hay un solo testigo y nada más, porque antes se discutía, un solo testigo no es prueba, sí. Si yo a ello le agrego las cámaras del 911, los impactos de antena, las sábanas ¿no? de los celulares, bueno, todo eso nos puede llevar a una conclusión que quizás las partes la ven sesgada por su propia teoría del caso, pero nosotros estamos obligados a analizarla en conjunto. Excelente, doctora. Sí, Sí, agrego doctora. algo. Sí, me parece súper importante esto que dice Gabriela respecto a preparar los testigos o a la entrevista previa con los testigos. También dejar en claro que nunca nos vamos a entrevistar con un testigo para decirle lo que tiene que decir, sino es una preparación en el buen sentido, tanto para el juicio de responsabilidad como en el de cesura. Las partes, sea la fiscalía o la defensa, no pueden ir al juicio sin saber lo que va a decir su testigo. O sea, esa preparación del testigo en realidad la fiscalía la hace desde el momento en que va a presentar la acusación. O sea, nosotros las primeras entrevistas las tenemos que tener antes de presentar la acusación. Yo no puedo ofrecer un testigo sin saber si ese testigo va a decir algo que contribuya a probar mi teoría del caso. Entonces, esa preparación o esas entrevistas previas son súper importantes y también creo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y con la experiencia del sistema acusatorio, porque al principio las partes íbamos con miedo al juicio, en el sentido de, en el sistema mixto sabíamos que si algo no se probaba con el testigo, estaba el expediente, y sabíamos que los jueces iban a leer el expediente y que probablemente iban a resolver más con lo que decía el expediente que con lo que había pasado en el juicio. Y eso hoy no es así. Los jueces no saben absolutamente nada de lo que dice el legajo fiscal, eso lo puedo asegurar. No hay ningún caso en la jurisdicción en la que un juez le haya pedido el legajo a la fiscalía. Y entonces sí me parece importante ir al juicio con información de calidad. Y esa información de calidad la Fiscalía la tiene que construir durante la investigación penal preparatoria y por eso tiene que hacer un ofrecimiento de prueba a conciencia. Y esto que digo que fuimos aprendiendo es porque es verdad, en los primeros juicios quizás a cada persona que había firmado
alguna actuación en el legajo, la fiscalía la ofrecía. Y bueno, por miedo a que si este se olvida, lo diga el otro. O, no, bueno, eso yo sí creo y espero que coincidan las doctoras, que hemos ido mejorando, hemos ido depurando esos ofrecimientos de prueba y también los testigos que llevamos al juicio para ofrecer información de calidad y darle a los jueces lo que realmente nosotros consideramos que sirve para probar nuestra postura, ya sea en el juicio de responsabilidad o en el de cesura. Bueno, una de las cosas, me parece a mí, o de las reformas más importantes que ha tenido este nuevo código es el hecho de que nos quitó a los jueces de la carga no es de hacernos cargo de una acusación o de hacer una valoración de la prueba leyendo luego el expediente. A mí la verdad que no me interesa saber nada de nada, salvo lo que me dicen en la audiencia. Y la verdad que entiendo ahí que la litigación está basada en la sagacidad de saber buscar el mejor testigo que nos pueda convencer de la posición de cada una de las partes. Creo que es un gran temor hoy por hoy del sistema para los que son eh, integrantes de la magistratura en Comodoro Pi. O en penal económico, el hecho de que temen porque no saben cómo van a hacer para la incorporación de la prueba documental, porque temen fallar justamente en el ofrecimiento de testigos. Yo vengo de hablar en la Universidad de Puerto Madero, en la Universidad Católica de Puerto Madero, sobre el tema, y en realidad ahí lo que les dije es que tendrá que ver el fiscal qué testigo es el de mejor calidad, para que en una audiencia que puede durar un día, dos o tres, eso ya no, yo no me meto en ese sentido, nos dé la suficiente claridad a los jueces con lo que dice, de suerte tal que no quede en vano o vacío el testimonio. Y será facultad y obligación del fiscal entrevistar y darse cuenta que quizás el mejor testigo no es el más calificado, sino el más didáctico. Y eso tendrá que determinarse en audiencias previas, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es algo fenomenal esta reforma del código. Muchas gracias, doctora. Y ahora sí, adentrándonos a la parte por ahí más técnica de lo que es la sentencia, doctora Catalano, le quería preguntar cuáles serían los requisitos, los alcances y las limitaciones de la sentencia conforme lo establecen los artículos del Código Procesal Penal Federal y también respecto a las medidas de coerción en caso de que se disponga una prisión efectiva para el imputado. Bien, bueno, en primer lugar, destacar que la sentencia como tal recién se dicta, la sentencia que va a poder ser impugnada, que recién se dicta después de la audiencia de cesura. Cuando nosotros hacemos el veredicto, si se quiere, de responsabilidad, solo declaramos la responsabilidad por el tipo de delito, por resultar tal persona coautor, autor de tal delito, y nada más. Ahí termina. Esta no es una sentencia en los términos del artículo 305. La sentencia que va a poder ser recurrida es la que dictamos ya con la imposición de la pena. Ahí sí, nosotros condenamos a la determinada persona por tal delito a la pena que consideremos más justa, más equitativa. ¿Esto por qué lo digo? Nosotros tuvimos una causa, la causa Soria-Villalba, ¿no? En la que una vez terminada la audiencia de responsabilidad, fijamos la fecha para la audiencia de cesura. Cuando íbamos a abrir la audiencia de cesura, el defensor pidió la palabra y planteó la nulidad de esa declaración de nulidad por un vicio in iudicando, y entonces empezó a fundar todo este planteo de nulidad, pretendiendo, ¿no?, una modificación sin haber abierto todavía la audiencia de cesura. Ahí, en el voto conjunto de los tres jueces, les rechazamos ese planteo. Yo creo que en Jujuy hubo alguna circunstancia parecida, diciendo que no son dos juicios, no son dos procesos independientes, es un mismo proceso dividido en dos etapas. Entre
la audiencia de responsabilidad y la apertura de la audiencia de cesura, el código no prevé ninguna incidencia que se pueda plantear, ningún recurso que se pueda plantear. Y de hecho, el artículo que hace referencia a la impugnación, que es la antigua casación, ahora es recurso de impugnación, hace referencia a la sentencia, y esta sentencia recién recae después de la audiencia de cesura. En ese caso, nosotros directamente rechazamos ese planteo, le dijimos al defensor que, porque además todo lo que él había planteado eran cuestiones propias de una impugnación, los jueces de juicio solo tenemos competencia para condenar, pero los jueces de caso de casación son los que pueden controlar nuestra sentencia, nosotros no. Entonces, el plazo de impugnación y la impugnación en sí va contra esta sentencia con los requisitos que establece el artículo 305. Otra particularidad es que nosotros damos los fundamentos orales tanto de la responsabilidad como de la cesura, pero la versión escrita es la que va a ir a casación. Así que nosotros damos los fundamentos, lo escuchan las partes, pero hacemos dentro del plazo de 5 días la versión escrita, donde siempre yo dejo en claro que podemos agregar jurisprudencia, doctrina, pero no puede cambiar el sentido de lo que dijimos, no puede variar sustancialmente, porque además la parte ya lo escucharon. Y es a partir de la notificación de esta versión escrita que corre el plazo de 10 días para impugnación. ¿Cuáles son los límites de los jueces? En primer lugar, algo que ya veníamos desde el sistema mixto, que es que los jueces no podemos imponer una condena mayor a la que pide el Ministerio Público Fiscal, de tal manera que, nada, esto no es nada nuevo, nuestro límite va del mínimo de la pena que prevé la norma y como máximo el pedido del Ministerio Público Fiscal. Ahora, la novedad es que los jueces no podemos dar al hecho una calificación distinta a la pedida por el Ministerio Público Fiscal, salvo 2 excepciones. En primer lugar, que haya sido discutida, ¿no?, esta otra calificación, no sé, un delito agravado, que en realidad después terminemos condenando por un delito simple, porque no se acreditó, pero se discutió básicamente esa conducta. Y en segundo lugar, que sea en beneficio del imputado. Aquí entonces tenemos esta limitación que es muy importante, porque con el sistema mixto podíamos dar otra calificación y decía el código incluso cuando ello implicara una pena mayor. Más allá de la interpretación jurisprudencial, teníamos esa facultad. Ahora estamos ceñidos no solo al pedido de pena, al monto, sino también a la calificación que hace el fiscal. ¿Y qué pasa cuando esa modificación no reúne estas 2 condiciones, que sea en beneficio del imputado y que haya sido discutido? Tenemos que absolver. No con la integración de la doctora Cataldi, sino con la integración del doctor Fleming, hemos tenido alguna causa en donde con estos fundamentos no nos quedó otra alternativa que absolver, porque considerábamos que no era adecuada la calificación, pero no podíamos modificarla ni aun cuando fuera en beneficio del imputado. A veces, ¿cuál es la alternativa cuando? Porque pasa, hay conductas que están muy en el límite entre una figura y otra, hay muchas conductas que en materia de delitos contra la administración pública hay a veces un límite muy fino, es la acusación alternativa, ¿no? Se dice, yo escuché mucho, que bueno, que la acusación alternativa como que debilita la posición del Ministerio Público Fiscal porque ya abre el paraguas, por las dudas no puede aprobar. Desde mi punto de vista, yo como jueza, considero que no, considero que es una apreciación real que tiene el Ministerio Público y no embanderarse una única, ¿no?, calificación y matar o morir con esa, sino que puede ocurrir porque la prueba se produce aquí y puede pasar de todo. Ya es lo que dice Mariana, yo ya no tengo ninguna declaración
no tengo nada, de hecho yo voy al juicio solo con la carátula, nada más, no sé ni cuántos testigos hay ni qué prueba. Entonces, esa es una alternativa y ahí tenemos una limitación enorme los jueces cuando consideramos que la imputación no se adecua a la norma en ese caso. Por otro lado, vos me preguntabas por las medidas cautelares, ahí, bueno, eh, fuimos haciendo camino al andar, no teníamos Salta y Jujuy, empezamos todos, bueno, la Fiscalía, la Defensa y nosotros sin tener una guía, y en una de las causas, por la aplicación del artículo 309, el artículo 309 dice que si el tribunal condena, el tribunal deberá, dice la norma, hace específicamente referencia al deberá, imponer, dice, adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210. Nuestra interpretación fue que a diferencia de todo lo que dice el resto del articulado, donde es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que pedir, digamos, nosotros reaccionamos a un pedido de la Fiscalía, acá decía el Tribunal de Juicio deberá adoptar una o más medidas que garanticen el cumplimiento de la pena. Dijimos en ese momento que a partir del momento en que nosotros dictamos una sentencia, bueno, somos los que debemos garantizar que esa sentencia se cumpla. Hasta aquí es la Fiscalía la que viene embanderando la acusación, pero ya ha dictado una condena, ya la situación varía aún cuando la condena no estuviera firme. Esta persona venía en libertad y nosotros, para garantizar el cumplimiento de nuestra condena, impusimos una prisión, un arresto domiciliario que está previsto en el artículo 210 y lo fundamos en esta situación, ¿no? Lo primero que hizo la defensa, antes de casar la sentencia completa, porque la norma lo permite, casar o impugnar, recurrió esta medida cautelar en forma independiente y anticipada de la impugnación de la sentencia, y casación hizo lugar, por supuesto, sostuvo que la interpretación tiene que ser armónica, no se puede interpretar que el legislador se equivocó y que en definitiva el acusatorio pone en cabeza al Ministerio Público Fiscal todos aquellos pedidos que restrinjan libertades y que no correspondía nuestra decisión hasta tanto no quede firme. Una vez que quedara firme la condena, bueno, la situación es distinta. De tal manera que solo podemos responder a pedidos que hace el fiscal. Si el fiscal no pide nada en esta instancia, ya con esta decisión de casación, nosotros no podemos imponer medidas cautelares en forma independiente. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, ya adentrándonos en lo que sería el final de este conversatorio, y una vez dictada la sentencia y notificada esta sentencia por escrito, hay un plazo de 10 días para impugnar la misma. Quisiera preguntarle a la doctora Gamba cuáles son las vías recursivas que tiene la Fiscalía para cuestionar una sentencia que no se ciñe exactamente con los pedidos que se realizó en su momento. Y también preguntarle a la doctora Gamba de qué sucede cuando el motivo por el cual se busca apelar esa sentencia no está expresamente en las situaciones previstas por el código. Bueno, primero agregar una cosita a lo que decía Gabriela respecto de las medidas cautelares, que sí es una práctica por parte del Ministerio Público, una vez que contamos con una sentencia por parte de los tribunales orales, solicitar las medidas de coerción, porque también, si bien es cierto lo que ella dice en cuanto a que ya dictada la sentencia, también recae sobre ellos la obligación de garantizar el cumplimiento. El Ministerio Público también tiene la práctica de solicitar esas medidas de coerción para garantizarlo, por supuesto, porque si
peleamos tanto por esa sentencia, queremos que se cumpla, entonces es ese momento en el que pedimos las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la sentencia que se dictó hasta que vaya a casación, que es lo que suele suceder. Y respecto a las vías recursivas que tiene la Fiscalía, no hay mucho cambio en lo que era el sistema mixto en este sentido. O sea, lo que cambió es el nombre del recurso, ya no le decimos recurso de casación, es una impugnación de la sentencia, la Fiscalía tiene 10 días para presentar este recurso, esta impugnación. Esos 10 días se cuentan desde que contamos, como dijo Gabriela, con la sentencia por escrito. Ha habido planteos, eso quería agregar también, hubo un planteo en un caso, en el caso Monjes, por parte de la defensa, que consideró que la sentencia que estuvo por escrito ampliaba los fundamentos que se habían dado de manera oral. Lo cierto es que los jueces tienen la obligación de dar sus fundamentos de manera oral y así lo hacen, pero ello no los constriñe a que una vez que van a escribir puedan escribir algunas cosas con mayor detalle. No es que van a cambiar su opinión en el escrito de lo que dijeron de manera oral, sino que por ahí se amplían esos fundamentos, pero los fundamentos son los mismos. Entonces, una vez que contamos con la sentencia escrita, que es la sentencia completa ya del análisis de la responsabilidad y de la pena, es ahí donde el Ministerio Público va a poder interponer este recurso, esta impugnación. Y lo va a hacer contra la sentencia absolutoria, dice el Código Procesal Penal Federal, cuándo va a poder impugnarla, y cuando la sentencia haya sido absolutoria y el Ministerio Público haya solicitado una condena, o cuando sea una sentencia condenatoria si la pena fuera inferior a la mitad de la pena que había pretendido el Ministerio Público Fiscal. Este escrito es por escrito, el recurso de impugnación, la Fiscalía lo va a presentar dentro de los 10 días, salvo que el caso haya sido declarado complejo, que sabemos que los plazos se duplican. Entonces, en esa ocasión, si el caso fue declarado complejo, el Ministerio Público tiene 20 días entonces para presentar su impugnación. Y esto va a ir a la Cámara de Casación Federal. Respecto a qué pasa cuando no está entre los puntos establecidos por el Código, esto es a lo que me refería con que no hay mucha diferencia con lo que ya veníamos viendo en el sistema mixto, una cuestión no tan procesal, pero no hay cambios, digamos, en el sistema acusatorio con el mixto, en el sentido de que sigue rigiendo este principio de la doctrina de la arbitrariedad, y el Ministerio Público va a poder presentar sus recursos teniendo en cuenta estos fallos que ya vienen desde la Corte como denuncio. El Ministerio Público entonces, a través de la doctrina de la arbitrariedad, también va a poder plantear sus impugnaciones. En general, el Ministerio Público impugna cuando hay una sentencia que es absolutoria, y la defensa cuando es condenatoria o cuando no está de acuerdo con la pena. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de dar finalización al presente conversatorio, no sé si tienen algo para agregar las señoras magistradas. Yo Yo quería agregar, 2 minutos. No, primero que hicimos camino al andar, como dice Machado. Nosotros tengan en cuenta que desde el año 2019 estamos con este sistema y durante mucho tiempo estuvimos absolutamente solos. Entonces, que hemos puesto alma, vida y corazón en pos de este sistema, y creo que nos pudimos haber equivocado, obviamente, en algunas situaciones, pero que en definitiva me parece que no han sido tantas, porque el sistema se ha implementado en las distintas jurisdicciones. Eso por un lado. Por el otro, el hecho de que siempre que en la sentencia escrita yo no altere el razonamiento hecho cuando tuve que dar razón de mi decisión frente al imputado, es válido. Es decir, yo no puedo tener en la cabeza los fallos y los números de los fallos de casación. Eso es imposible. Es más, yo lo aclaro de una, diciendo, en la parte escrita voy a poner todo el fallo, la referencia correspondiente. Y en los límites para todos, me parece que es el hecho de la sorpresa. Si hay sorpresa en el juicio o en el debate y en la decisión, y la sorpresa es en perjuicio de la persona que ha sido traída al debate, bueno, ese es el límite. Para mí ese me parece que es exactamente el límite, la sorpresa. La sorpresa no es admitida. Todo se tiene que discutir, todo tiene que ser controvertido,
Cuando no hay contradicción, no hay discusión, porque las partes ahora cargan con esa facultad. Así que bueno, en ese sentido era, no sé si por ahí me fui un poco No, del final, pero me gracias, parece que doctora lo quería Catalano. decir. Sí, que el sistema acusatorio, en mi opinión personal, es un avance enorme, eh, no solamente porque, bueno, permite esta separación de funciones, ¿no? Una mayor imparcialidad de los jueces, de todos los jueces. Ya no tenemos el juez que investigaba, pero a su vez procesaba y después, sino que hay una clara separación. Esto va en garantía de los imputados, sin duda alguna, pero además también los plazos son acotados. Esto que decía Alejandra, el hecho de que la contradicción la presentan las partes y nosotros como jueces de juicio nos sentamos a un costado. Ahí decía Villalba, el fiscal, que en su libro, que pasamos de jueces aburridos, que teníamos el expediente si queríamos y una síntesis y el requerimiento, de tal manera que podíamos ya tener vista la causa mucho tiempo antes del juicio, a jueces que tenemos que estar muy atentos, porque lo que pase ahí, si yo no presté atención, tendré que ir a ver un video, pero no tengo a qué pieza escrita recurrir. La lealtad procesal que tienen que tener el Ministerio Público y la defensa es fundamental. Eh, Pasa algunas veces que la defensa, me pasó con algún defensor particular de otras jurisdicciones que no son de Salta ni de Jujuy, que, bueno, van intentando modificar su teoría del caso y van intentando sorprender a la fiscalía. Bueno, yo creo que la lealtad procesal es fundamental porque hay un control estricto de las partes. Yo no tengo nada a mi disposición para saber si determinado testigo fue ofrecido efectivamente o no, porque yo no puedo ir al control de acusación. Entonces, en primer lugar, la lealtad hace que las partes tengan que conducirse con la verdad, pero además porque hay un control de la contraparte que va a ir limitando esa posibilidad de falsear datos, de falsear alguna. Entonces, es un sistema muy bueno de contrapesos que exige de parte de las defensas una participación mucho mayor con ofrecimiento de prueba, ¿no? De la que tenían en el sistema anterior. Y ayuda a poner a las partes en una igualdad de posiciones con esto del alegato, ¿no? De apertura que nos permite a los jueces conocer ambas visiones y no solo el requerimiento fiscal, ¿no? Ya sabemos hacia dónde va a ir la defensa, ya sabemos cuál es la teoría del caso. Hay muchas cosas por ajustar, por supuesto que sí, pero es un gran paso, es un excelente sistema. Y agregándole algo a Gaby, porque creo que se refirió al mismo caso que tengo presente, es que lo peor que nos puede pasar es que no sepamos cuál es en definitiva la teoría del caso de cada parte. Y que porque nos ha pasado de que la defensa ha ido mutando la teoría del caso a medida que iban pasando los testigos. Y eso repercute en esto. Si yo no tengo claro a qué va, ¿a qué le presto atención? ¿A todo? Sí, le tengo que prestar atención, pero ¿a qué le voy a reforzar mi atención? Entonces, eso habla un poco de la lealtad procesal y lo dijimos, te acordás, en la sentencia, y esa sentencia estuvo confirmada, o sea que lo que dijimos no estuvo equivocado, pero ahí reforzamos ese término, que hoy la lealtad procesal, vayan al comentario del doctor Taray en el Código Procesal Federal del artículo 135 o página 135, no me acuerdo bien, que habla y que la define, ¿no? A la lealtad procesal, y es la que en definitiva ha venido a sustituir el concepto de buena fe que antes existía. Hoy hablamos de lealtad procesal. Y es lo que me parece que es el concepto que tiene que regir la acción de las partes, de las dos partes en el juicio. Nada más. Muchas gracias, Bueno, Juan. doctora Gamba.
Sí, no, solo saludar, ya estamos en hora y decir que coincido con todo lo que dijeron las doctoras. Realmente a lo largo de estos 6 años nosotros estamos muy contentos con el desempeño y el esfuerzo que hemos dado para la aplicación del sistema acusatorio del Código Procesal Penal Federal. Creemos que es el único compatible con la Constitución. Creemos que realmente hemos puesto en vigencia los principios del Código Procesal Penal Federal, que eso se ha respetado en la jurisdicción en todas las instancias y además que es un código que permite la investigación de casos complejos, que es uno de los temas que por ahí está en discusión o que en otras jurisdicciones se plantea. Creemos que sí permite el código la investigación de casos complejos y que estos han llegado a juicio y hemos pasado por todas estas etapas que venimos analizando en el conversatorio. Así que bueno, agradecer la oportunidad de exponer, de contarles nuestra experiencia, porque no venimos más que a eso, que a contar lo que hemos vivido en estos 6 años con la aplicación del código. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces con suma puntualidad. Simplemente recordarles que el día jueves próximo a las 15:30 es el último conversatorio de este ciclo del Código Procesal Penal Federal, donde se va a tratar la ejecución de la pena. Así que bueno, cerramos acá. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. A Álvaro Guzmán, que también estuvo asistiendo, a Sofía Escudero, a la doctora Orsetti. Bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.